Muy buenas tardes con todos los presentes. Ya vamos a dar inicio a la jornada del día de hoy. La capacitación será llevada a cabo por Mauricio Ceballos. Mauricio, ¿estás por ahí? ¿Cómo están? Buenas tardes con todos. ¿Se me escucha bien? ¿Sí? Sí, te escuchamos fuerte y claro. Ok, perfecto. Buenas tardes con todos. Bienvenidos a esta capacitación, a esta charla referente a cómo enfrentar una inspección de SUNAFIL. ¿Sí? Vamos a tocar ciertos puntos específicos, ciertos trucos, tips para librar, digamos, este tipo de inspecciones, de qué se trata la SUNAFIL, cuáles son su misión, su visión, sus objetivos, cómo es que vamos a recibir al personal de SUNAFIL, cuándo, cómo, qué tenemos que tener en cuenta. Entonces son puntos importantes. La idea es ser objetivos a la hora de llevar esto a la realidad de la institución. Entonces, voy a proyectar la pantalla 2, si se ve la presentación, ¿verdad? Sí, logramos ver la presentación. Ya, perfecto, gracias. Entonces, ¿cómo vamos a enfrentar con éxito una inspección de SUNAFIL, ¿no? La última resolución, la 103 del 2020, de SUNAFIL, vamos a ver qué resoluciones también toma en cuenta referente a este último estado de emergencia, ¿no? Resoluciones ministeriales que han hecho referencia a este último estado de emergencia, han modificado un poco cómo va a ser este método de inspección por parte de SUNAFIL, cómo va a ser la fiscalización. Entonces, ahí estemos atentos. Primero, tomar en cuenta cuál es la misión de SUNAFIL, cómo es que nace, para qué nace SUNAFIL. Según su misión habla de contribuir a la productividad, al empleo formal, ¿sí? Eh, el fundamento en realidad era inicialmente la promoción, además de la supervisión e investigación en materia de seguridad y salud laboral, así como la asesoría. La función de SUNAFIL no solamente es fiscalizar o sancionar o ejecutar la sanción, que vamos a ver que también son sus atribuciones, sino también era orientar y ayudar a implementar los sistemas de seguridad y salud en el trabajo, así como los derechos fundamentales en materia laboral. Ahora, su visión es ser un organismo público de alto nivel técnico y prestar servicios de calidad, ¿no? Todo en relación a lo que son las obligaciones laborales, los derechos, el cumplimiento de los derechos laborales y de seguridad y salud en el trabajo. Ahora, ¿cuáles son los tres pilares que usa SUNAFIL o en los cuales está basado, ¿no? Primero, promover, fiscalizar y supervisar. Va a promover que el cumplimiento del ordenamiento jurídico en el ámbito sociolaboral y materia de seguridad y salud en el trabajo, ¿no? Fiscalizar que se cumplan, pues, por medio de investigaciones, ¿no? O de asesoría técnica, estas normas, y finalmente supervisar, hacer un seguimiento de estos cumplimientos. Dentro de las funciones de SUNAFIL, para lograr su cometido, pues tienen un sistema de inspección de trabajo, ¿no? Tienen un cronograma de inspecciones a diferentes entidades, tienen un sistema de seguimiento de estas inspecciones, ¿no? Y de levantamiento de observaciones, o en el caso de sanciones, bueno, hacer unas reinspecciones, y vamos a verlos a detalle. Entonces, la idea es que esta inspección de trabajo esté orientada al cumplimiento de las normas de seguridad y salud en el trabajo y de exigir, en caso se dé, las responsabilidades administrativas que procedan, ¿no? Y nuevamente, insistir, el origen de SUNAFIL también está orientado a la asesoría técnica en el cumplimiento de esta normativa, ¿no? Ahora, y también obviamente aplicar las sanciones correspondientes en el caso de que haya alguna no conformidad, ¿no? O alguna denuncia fundada de parte de los trabajadores. También vamos a ver cómo es que se da esto. Y todo esto aplica en base a la Ley General de Inspecciones de Trabajo, ¿no? Que es la 28806. Entonces, dentro de sus funciones, si las desglosamos, es supervisar el cumplimiento de la normativa sociolaboral. Básicamente está orientada SUNAFIL en dos corrientes, tanto al ámbito sociolaboral, cumplimiento de planillas, boletas, derechos laborales fundamentales, y la otra corriente es el tema y el ámbito netamente de la seguridad o el cumplimiento de la seguridad y salud en el trabajo por medio de la inspección del sistema de seguridad y salud en el trabajo. Entonces,
también internamente va a jugar un papel importante en aprobar políticas institucionales en materia de inspección de trabajo. Vamos a ver las modificatorias que han habido desde SUNAFIL hacia el tema de las inspecciones, ¿no? A la Ley misma General de Inspecciones. Formular y proponer disposiciones y normativas que refuercen esta legislación y refuercen las inspecciones y estos lineamientos, misión y visión que acabamos de ver. Vigilar y exigir el cumplimiento de las normas legales, ¿no? E imponer sanciones establecidas en materia sociolaboral. Básicamente, estas son las funciones principales de SUNAFIL. Así como hemos visto, hay la parte preventiva, digamos, la parte de asesoría, hay la parte de sancionadora y también hay la ejecución. Entonces, efectuar procedimientos de la ejecución coactiva en caso de que haya una sanción que requiera esto, ¿no? Ahora, dentro de SUNAFIL hay una escala, digamos así, de inspectores, ¿no? Los que conforman el equipo de campo de SUNAFIL, pues tenemos los inspectores auxiliares, los de trabajo y los supervisores inspectores, ¿no? Entonces, básicamente se encargan o se podrían mencionar o ver desde su inicio. Los inspectores auxiliares son digamos, la primera escala, la primera fuerza de choque de SUNAFIL, si lo podemos llamar así, en su intervención a las diferentes entidades, ¿no? Y así sucesivamente podemos ver diferentes entes. Procedimiento del orden de inspección. ¿Cuándo nos van a inspeccionar o por qué nos inspeccionarían? Tienen dos orígenes fundamentales las inspecciones de SUNAFIL. Puede haber un origen interno bajo una programación de determinadas instituciones en el año, por ejemplo, y también puede tener un origen por medio de un usuario externo, ¿no? Tanto un trabajador por medio de una denuncia, ¿no? O por medio de una observancia puede generar una inspección. También el mismo empleador puede generarse a sí mismo una inspección con un ámbito, digamos, de asesoría, ¿no? ¿Cómo se dice? Eh, apelando a esta función de la SUNAFIL de asesoría, ¿no? Para ver si su sistema cuenta con todos los requisitos y de repente el SUNAFIL aportar a su sistema, ¿no? Esto de alguna manera podría decirse que suma puntos a la entidad o a la institución que lo aplica, pero naturalmente esto estaba orientado de manera inicial hasta julio del 2017, que corrían los plazos para la implementación total de toda entidad del sistema de SUNAFIL, ¿no? O sea, del sistema que fiscaliza SUNAFIL, que es el sistema de seguridad y salud en el trabajo, básicamente. Entonces, llamar a SUNAFIL para decirle, asesórame en la implementación, ahorita ya no es una buena idea, si es que no se tiene un sistema bien implementado. Área de evaluación y programación va a determinar, ¿no?, cuándo se va a dar esta inspección por cualquiera de estos dos motivos, orígenes, y finalmente se emite una orden de inspección ya concreta, ¿no? Y se le asigna a uno de estos inspectores que hemos visto aquí. ¿Cómo va a ser el flujograma inspectivo, ¿no? ¿Cómo se va a dar una inspección de SUNAFIL a una entidad, ¿no? Básicamente ahí vemos los decretos supremos, ¿no? En base a las normativas del Ministerio de Trabajo y su último decreto supremo, el 012 del año 2013. En su artículo 48 menciona ya este flujograma ya enfocado a la función de SUNAFIL en cuanto a inspecciones, ¿no? Entonces se tiene un inspector con la orden de inspección, va a una visita a la institución y dependiendo del resultado de esta visita se presenta se produce una comparecencia, ¿no? De haber encontrado observaciones o no conformidades. En base, ya vamos a ver los plazos, cómo van a ser 5 días, 10 días hábiles en cuanto a en función a lo hallado, ¿no? Y se da una verificación de los documentos y el cumplimiento, la primacía de la realidad. Todo lo que tengamos en documentos, todo lo que tengamos en nuestro sistema de seguridad en el trabajo, en nuestro sistema de salud ocupacional o en nuestro sistema, digamos, en el ámbito laboral, sociolaboral, pues va a ser inspeccionado y aquella documentación tiene que verse reflejada en la realidad física de la institución. Entonces, en función a eso, va a haber otros plazos para, en el caso de que haya observaciones o no conformidades, se adopten medidas, ¿no? Ya sea correctivas, ya sea de mejora de nuestro sistema.
y ya va a haber un plazo para que SUNAFIL venga en otra inspección a hacer una verificación, ¿no? Si se han dado medidas correctivas, pues hay un plazo para aplicarlas, ¿no? Entonces, cuando SUNAFIL regresa, tiene que encontrarlas subsanadas, ¿no? El resultado de todo este proceso va a terminar o en un informe final, que es el que cierra, vamos a decirlo así, el caso, ¿no? O de haber otras observaciones, ya sean nuevas o en base a las inicialmente realizadas por aquel inspector, se va a levantar un acta, ¿no? Entonces, pues, esto lo emite un supervisor de SUNAFIL, ¿no? Y va a haber ya un procedimiento nuevo, se va a abrir un nuevo caso, ¿no? Y todo esto tiene que ser comunicado al usuario, a quien ha solicitado la inspección y también al empleador, ¿no? En el caso de que no haya solicitado por él, haya sido solicitado por él. Entonces acá vemos las modificatorias, ¿no? La 186 del 2019, ¿no? Aprobó una segunda versión de directiva de inspecciones, ¿no? Que se llama las reglas generales para la fiscalización de materia de seguridad y salud en el trabajo. ¿Qué es lo que sucedía antes? Normalmente había una inspección por parte de SUNAFIL y se tomaban en cuenta un solo estándar de sanciones, de gravedad, de sanciones, una sola escala de multas, por así decirlo, para todos. Y entonces aparecían multas digamos, o sanciones para pequeñas y medianas empresas, sobre todo, que no las podían afrontar, ¿no? Por el tamaño de estas, ¿no? Y en cambio, grandes empresas sí podían afrontarlas. Entonces, todo esto se ha reescalado dependiendo del tipo de entidad, dependiendo del tipo de empresa. ¿Cuál es la documentación en general que van a solicitar o que tiene la potestad de solicitar SUNAFIL? Vamos a ver que SUNAFIL va a usar también a otros agentes, otros participantes de la parte pública, ¿no? Puede hacer uso de municipalidades, puede hacer uso de otros entes, digamos, especialistas como la OEFA, por ejemplo, para ver también temas ambientales, ¿no? Entonces, para, digamos, tener un equipo de trabajo de todas las disciplinas posibles para intervenir a una entidad, ¿no? ¿Qué nos van a pedir? La política del sistema de seguridad y salud en el trabajo. Recordemos que esta política debe estar en un lugar visible, debe estar publicada, ¿no? Debe ser de conocimiento de todos los trabajadores, colaboradores de la entidad y también tiene que encontrarse dentro del reglamento interno de seguridad y salud en el trabajo. Entonces, esos requisitos los tenemos ahí en cada uno de estos ítems que vamos a ver. También va a estar detallado en la ficha de inspección de SUNAFIL que se puede descargar en la página web de esta entidad. Si debemos contar con un comité o supervisor de seguridad y salud en el trabajo, ¿no? Dependiendo, ¿no? De la cantidad de trabajadores, vamos a tener en función a ello una cantidad de miembros del comité, ¿no? Y tenemos que tener siempre un encargado de seguridad y salud en el trabajo, un supervisor, a menos que la empresa tenga menos de 20 trabajadores, como bien la ley también así indica la ley de seguridad y salud en el trabajo. El reglamento interno de seguridad es muy importante, también es un motivo de sanción si una empresa es inspeccionada por SUNAFIL. SUNAFIL le hace un requerimiento, ¿dónde está tu reglamento interno de seguridad y salud en el trabajo? Y no lo tiene, pues ya se aplicaría la sanción de manera inmediata, ¿no? Ahora, siempre hay plazos, hay 5 días hábiles que una empresa, una entidad tiene para responder a todo el requerimiento de información, pero siendo sinceros, no se puede hacer un reglamento de seguridad y salud en el trabajo en 5 días. Entonces hay que tenerlo también esto presente. Los accidentes de trabajo y enfermedades ocupacionales, ¿dónde está nuestro registro, no? Por ejemplo, si hay un accidente mortal, tiene que estar, o ha habido un accidente mortal, esperemos que no tocando madera, tiene que haber un registro de que dentro de los 10 días hábiles se ha emitido pues toda la investigación, ¿no? Tiene que haber un detalle de la investigación y tiene que estar inscrito en el Ministerio de Trabajo este accidente, por ejemplo. Ahora, en general de otros accidentes peligrosos también tienen que haber sido reportados al Ministerio de Trabajo, tiene que tener la ficha de investigación de accidentes llena, también está en los formatos de la legislación, y también tiene que cumplir con las medidas correctivas. No basta que en el papel diga, por decir un ejemplo, después de un accidente de trabajo, de que alguien se ha resbalado y se ha golpeado pues, el codo, algo tonto, para poner de ejemplo quizá,
pero si ese accidente pudo haber sido grave, es de alto potencial, porque se golpeó el codo en una baranda, pero pudo haber caído 3 pisos abajo, tenía alto potencial, ¿no? Entonces, ¿cuál es la medida correctiva? Dentro de la investigación de accidentes tiene que haber una ficha de medidas correctivas y ahí se va a poner, ¿no? Por ejemplo, poner barandas más altas, por decir algo, o poner o en el piso colocar cintas antideslizantes. Si en esta ficha está reflejado esto, en nuestro IPRC, en nuestra matriz de identificación de peligros y riesgos, pues tiene que estar también reflejado para estas actividades o estos puestos de trabajo. Y a su vez también tiene que estar reflejado en la realidad. Tiene que haber evidencias de que se han puesto barandas más altas y que se han puesto cintas antideslizantes. Entonces, todo esto tiene que estar, digamos, concatenado, ¿sí? En cuanto a enfermedades ocupacionales, de igual manera, se tiene que tener el registro de enfermedades ocupacionales por el área de salud ocupacional, ¿no? Naturalmente, respetar el tema, por ejemplo, en el caso del ítem de exámenes médicos ocupacionales, de que han sido entregados al trabajador, tiene que haber un registro de entrega y que ha sido entregado por el médico ocupacional o responsable de salud ocupacional. No puede hacerlo otra persona. Se están cumpliendo los estándares de higiene ocupacional. Por ejemplo, ¿no? Si hay trabajadores que necesariamente tienen que estar expuestos por su perfil de trabajo, de puesto, a radiación solar, pues tiene que haber un seguimiento, ¿no? Tiene que haber un registro de seguimiento a este trabajador, tiene que haber un registro que se le han entregado implementos para mitigar la radiación solar, ¿no? U otras medidas que dentro de su IPERCE también deben estar consideradas. Entonces, en todo ámbito tiene que estar esto evidenciado. Preparación y respuesta a emergencias, algo muy difundido, pero muchas veces se falla ahí en SUNAFIL. En SUNAFIL donde más vamos a fallar es, por ejemplo, en el tema de la política, casi todos cumplen, difícil que alguien no tenga su política, pero donde a veces erramos es que no tenemos el registro de entrega de ese reglamento interno de seguridad donde figura la política. Entonces ahí tenemos que regularizar. Dentro del comité de seguridad, pues tienen que estar las actas al día, no podemos esperar 2, 3 meses para regularizar las actas. Cada reunión tiene que tener su acta respectiva. El reglamento, bueno, lo acabamos de mencionar. Los accidentes de trabajo, nuevamente, tiene que estar correlativo el accidente, su investigación y sus medidas correctivas con respecto a la realidad también. Los exámenes médicos también tienen que estar al día, tiene que haber un mapeo de exámenes médicos. Normalmente en instituciones como la vuestra, pues los exámenes médicos van a ser cada 2 años, ¿no? Entonces nadie se puede pasar de ese plazo. Los estándares tienen que cumplirse de higiene ocupacional, incluye el uso de equipos de protección personal, tiene que haber evidencia. Yo puedo tener un registro que a un trabajador le ha entregado guantes y lentes de seguridad y cuando el inspector va a entrevistarlo a su puesto de trabajo, lo encuentra pues sin ninguno de estos 2 implementos. Eso también es una observación, ¿no? Entonces tengamos ahí cuidado. Perdón, me olvidé de mencionar, hay el buzón, esta opción de preguntas y respuestas, cualquier pregunta que vayan teniendo a lo largo de la capacitación la pueden poner allí y al final voy a dar un espacio de 10 minutos para contestarlas, ¿sí? Absorber todas las dudas posibles. En cuanto a preparación y respuesta a emergencias, retomando, ¿no? Tiene que contar con una brigada de respuesta a emergencias del empleador, ¿no? Y tiene que asegurarse también de que estas brigadas estén conformadas por personal capaz de realizar la labor, que estén capacitados, ¿no? Los trabajadores tienen que conocerlos, donde muchas veces caen las instituciones, las empresas en una inspección de SUNAFIL, no es mucho en el papel, porque en el papel, pues si se hace cuidadosamente, pues normalmente no hay más que una observación, ¿no? Que se puede levantarse fácilmente. El problema es cuando un eh, sale un supervisor y pregunta a un trabajador, ¿conoces a los brigadistas de lucha contra incendio, de evacuación? Y no los conoce, no dan una respuesta. Ya es una observación, de alguna manera no se ha difundido, ¿no? El seguro complementario contra todo riesgo. El SCTR es básico, pero ojo, no nos centremos solamente en nuestros colaboradores. Todo personal que ingrese a realizar un trabajo a nuestras instalaciones tiene que tener SCTR.
Si por mala suerte, vamos a llamarlo así, el inspector de SUNAFIL encuentra a un trabajador tercero, pues, no sé, haciendo limpieza, o soldando una baranda, o realizando un trabajo X que corresponde a este servicio subcontratado, y no cuentan con un SCTR vigente, pues ya ahí tenemos de frente una multa y no hay nada a lo cual apelar, no podemos hacer nada en ese sentido, porque la evidencia es clara, ¿no? Eh, Formación e información de CCTR, tiene que el personal estar capacitado, cumplir con sus capacitaciones anuales y realizado por personal también que esté debidamente acreditado. Protección en seguridad y salud de trabajo, trabajadores vulnerables también. Si tenemos trabajadores considerados dentro de riesgo, vulnerabilidad, también tienen que tener sus evaluaciones de riesgo, qué medidas hemos adoptado para darles condiciones de trabajo en función a estas vulnerabilidades. Las auditorías, tenemos que tener registro de que hemos realizado auditorías, en qué ámbitos las hemos realizado y si ha habido medidas correctivas que se hayan hecho realidad, que se hayan cumplido. Si en alguna de estas que acabamos de ver hay observación o no conformidad, son dos posibilidades, es mejor tener una observación. ¿Cuál sería una no conformidad? No tener el comité, no tener el reglamento. Es mejor presentar, aunque sea algo que de repente esté incompleto. Probablemente tenemos un registro de accidentes de trabajo, pero quizá falte pulir el formato, faltan algunos datos, quizá falte, perdón, alguna ficha por llenar, ¿no? Pero es mejor presentarlo así, tal cual, que no presentarlo por miedo a una observación, que eso implicaría una no conformidad, ¿no? Procedimiento de sancionador. ¿Cuál es el diagrama de flujo? Vamos a verlo así, de SUNAFIL con respecto a las sanciones, ¿no? Primero se da un oficio o un acta de infracción, dependiendo sea el caso, ya sea por una denuncia, por una inspección programada, ¿no? Se da un oficio donde se da fe del origen de esta denuncia o de este oficio, ¿no? Entonces, hasta probar lo contrario. Entonces, SUNAFIL toma como base una denuncia o toma una observación como, digamos, como una base para realizar una inspección y posteriormente un procedimiento sancionador si es que aplica. Entonces, a partir de ahí se da una notificación a los responsables, ¿no? Al empleador, al responsable legal de la institución. Y a partir de ahí se tienen 15 días hábiles de plazo para responder ante notificación, ¿sí? Ante notificación. Una vez respondido va a haber una resolución de primera instancia, ¿no? Que se resuelve en otros 15 días, ¿no? Luego de presentados estos descargos. Ahora, ¿cómo debe estar fundamentada? Básicamente precisando el motivo de la sanción, si es que es una sanción, o de la observación, haciendo referencia a qué norma legal estamos acogiéndonos, ¿no? Para el cumplimiento o no cumplimiento de esta observación. Y debe contener, ¿no? El mandato bueno, pues, oye, de la administración y dirigido al responsable para que cumplan con subsanar las infracciones, ¿no? Si es que ha habido infracción y se ha aceptado la infracción, se pone un plazo de subsanación de la misma y de esta manera podremos librarnos de una multa o de una, digamos, penalidad total en base a ciertos parámetros. Dentro de los 5 días hábiles solucionamos o levantamos la observación, pues solo se pagaría el 20% de la multa, ¿no? De la sanción. Si dentro de los 10 primeros 10 días hábiles se paga solo el 70%, si mal no, o el 50%, y luego el 70% si se levanta finalmente dentro del plazo, ¿no? Después de ello puede haber una apelación, una resolución de segunda instancia, normalmente conocida una apelación, cuando uno no acepta la sanción y se sustenta de la manera que hemos visto, y se resuelve en 30 días. Y finalmente se puede presentar un último recurso de revisión que requiere 5 días hábiles más, y finalmente se da por medio del tribunal de la SUNAFIL, se emite un veredicto final, ¿no? Se emite una sentencia final.
Otra resolución modificatoria tenemos la 103 del 2020, ¿no? Y en esta están incluidas, que dentro del sistema de inspección de trabajo están incluyendo los decretos supremos de la Presidencia del Consejo de Ministros que se han dado en función a este estado de emergencia, al tema este de la pandemia y el coronavirus, ¿no? ¿Qué más vamos a tomar en cuenta? Les decía al inicio que SUNAFIL puede recurrir a entidades fiscalizadoras que coadyuven a la solución o a la investigación o a la inspección. ¿Sí? Puede ser desde la Policía Nacional, puede recurrir incluso a las Fuerzas Armadas, al Ministerio Público, la Fiscalía, al Ministerio de Salud, según sea la competencia, si es en el ámbito de salud ocupacional, puede recurrir al MINSA, puede ir a la Defensoría del Pueblo, si es un tema laboral, por ejemplo, inclusive a las municipalidades, si se trata de temas de permisos de funcionamiento, por ejemplo, licencias u otros que estén en vicio, ¿no? Que se hayan observado no cumplan con los requisitos básicos. Ahora, estas inspecciones, dadas estas resoluciones que acabamos, estos decretos supremos en base a la resolución 103 del 2020, pueden darse de manera ya no solo presencial, sino de manera virtual, ¿no? Por medios de sistemas de comunicación electrónica que conocemos hasta hoy en día. Ahora, también está orientado al tema de que ha habido, sobre todo en los primeros meses de cuarentena y de distanciamiento social obligatorio, había rubros que no podían funcionar, ¿no? Si se encuentra dentro de la fiscalización centros de trabajo que aún no están autorizados, pues se puede proceder a la multa inmediata o al cierre inmediato de estos establecimientos. Entonces, razones para fiscalizarnos por parte de SUNAFIL, ¿no? Los accidentes de trabajo que han terminado en muerte, esos son los principales. Despidos arbitrarios en la parte laboral, eh, cómo se ha dado la suspensión perfecta de labores, si es que aplicaba la suspensión perfecta de labores, es muy importante también tomar en cuenta esto. La liquidación o pago de beneficios sociales, ha sido completa, incompleta, se ha realizado, bajo qué términos, ¿no? El pago de remuneraciones, la verificación de contratación de póliza de seguro de vida, ¿no? Y los SSTR, ¿no? Dentro de los pagos de remuneraciones, recordemos que ha habido mucha polémica inicialmente porque se hablaba de que dentro del ámbito del trabajo remoto, por ejemplo, ha habido muchas empresas o entidades que le han reducido el sueldo a muchos trabajadores, lo cual solo estaba contemplado bajo mutuo acuerdo y en determinados nomás, determinados rubros o determinadas instituciones, no en todos, así como la suspensión perfecta. En cuanto a la prestación laboral de empleadores que desarrollan, por ejemplo, producción de bienes, servicios esenciales, actividades no esenciales, o sea, todo esto en base también a aquellos que tenían el permiso de elaborar bajo este estado de emergencia. La verificación e implementación de nuestro plan y prevención COVID-19. El SUNAFIL ahorita está muy enfocado en el cumplimiento de los protocolos COVID-19 para las empresas, entonces también ahí tenemos que tener mucho enfoque porque lo demás, lo anterior, digamos, básicamente es lo que siempre ha fiscalizado, pero ahorita está muy centrado en el tema de protocolos o cumplimiento de estos protocolos. En base también a esta pandemia, he mencionado que SUNAFIL se está enfocando al tema del trabajo remoto, entonces tengamos cuidado cómo lo estamos aplicando y si realmente hemos incluido en nuestro sistema de seguridad y salud en el trabajo estos riesgos y medidas de control dentro del IPRC, por ejemplo, ¿no? Y si lo estamos aplicando y les estamos haciendo el seguimiento a estas modificaciones, ¿no? Que hemos hecho dentro del sistema de seguridad. Por ejemplo, los otorgamientos de licencia con goce o sin goce de haber a los trabajadores, en especial las licencias con goce de haber a aquellos que están en cuarentena o que son trabajadores de riesgo, ¿no? Para el COVID-19. Después, cualquier afectación al derecho fundamental, cualquier huelga o paralización, actos de hostilidad y hostigamiento sexual, eso es algo que siempre se ha llevado por parte de SUNAFIL, y cualquier otro que considere
sobre todo una inmediata acción. Entonces, ¿qué acciones previas va a tener Sunafil en el caso, por ejemplo, de un requerimiento de información, ¿no? Las acciones previas básicamente pueden ser virtuales o presenciales, ¿no? Y pueden realizarse antes de la inspección propiamente dicha. Es como que nos van avisando que nos van a caer. Esto es un poco raro últimamente, pero puede realizarse. Entonces va a haber una carta inductiva, una carta disuasiva, ¿no? Por medio, puede ser de manera electrónica, ¿no? Por medio de un correo, pues una fila indica que vamos a ser en cualquier momento pasibles de una inspección en el ámbito laboral o de repente en el ámbito de seguridad y salud en el trabajo, específicamente en tal y tal punto, por ejemplo. Puede darse ello. Ahora, ante esto, el empleador debe tener toda la documentación sustentatoria. Si nos indican que si tenemos el beneficio de haber tenido una carta inductiva o disuasiva previa a una inspección, pues ya tenemos que tener compilado todo nuestro sistema de seguridad y salud en el trabajo, todo nuestro sistema laboral, sociolaboral. Entonces, esto nos ayuda bastante a tener ya preparado nuestro sistema y nuestra documentación. Ténganlo de preferencia en medios electrónicos, todo digitalizado para que sea más fácil también para la labor inspectiva. ¿Qué pasa si no se sustenta? Pues se genera ya definitivamente la orden de inspección. Estamos hablando de que la presentación de esta documentación ante un requerimiento, una carta inductiva, una carta disuasiva, incluso puede evitar la inspección en sí misma. Me ha tocado ver entidades que han tomado esta buena decisión de tener todo su sistema ordenado, incluso digitalizado, y ante un tipo de estas cartas disuasivas o inductivas, la han reenviado incluso en el momento y se libraron de una inspección, ¿no? Puede sonar frío, pero quizá dentro de las instalaciones, quizá hay algunos puntos que no se cumplían o no a cabalidad como su sistema figuraba. Pero ante tener Sunafil, al tener toda esta información de pronto, de manera inmediata, completa, es como que le disuade, ¿no? Le dice, bueno, esta empresa, esta entidad tiene todo en orden, mejor pasemos a la que no me ha enviado nada, ¿no? O la que me ha enviado cualquier cosa. Entonces, esto ayuda bastante e incluso ha evitado inspecciones que generaron después multas o infracciones, ¿no? Entonces, las actuaciones inspectivas pueden darse de oficio también, ¿no? Normalmente puede ser dentro de un cronograma de inspecciones o básicamente por alguna denuncia previa, ¿no? Ahora, estas inspecciones de investigación son previas siempre a un proceso sancionador. No es que de pronto llegue un correo o una comunicación de que tenemos una multa. No, siempre tiene que haber un proceso inspectivo previo, ¿sí? Ante una sanción. En el caso de que dentro de la empresa ya se tengan mapeados y reportados casos de COVID-19, lo cual es importante hacer, pues el procedimiento inspectivo ya se va a ajustar un poco más a la parte virtual, ¿sí? A la presentación documentaria. Las visitas a los centros y lugares de trabajo tienen que coordinarse ya con el Ministerio de Salud para que incluso se dé todo de manera virtual, como les mencionaba. Pueden darse de repente alguna visita presencial, pero bajo estrictos protocolos COVID-19, ¿no? Toda visita o presencial o toda inspección virtual puede ser susceptible de ser grabada por parte de Sunafil sin necesidad de algún permiso, digamos, más que solo una autorización expresa en el momento, ¿no? Con relación a la información, se puede mandar que sea entregada en formato digital, entonces por eso les recomendaba el tema de tener todo digitalizado y la documentación debe estar vinculada, la documentación entregada tiene que tener relación con la materia de la inspección, ¿no? Si nos están inspeccionando en seguridad y salud, en seguridad, por ejemplo, no le vamos a enviar este material referente a la parte sociolaboral o a la parte de salud. Enfoquémonos a enviar solamente lo correspondiente a la materia inspectiva. Ahora, un inspector puede solicitar adicionalmente, por ejemplo, todo lo relacionado justamente a la parte sociolaboral, la planilla electrónica, los cargos de entrega, la evidencia es muy importante. Por favor, tengan en cuenta el tema de evidencia, de entrega de cualquier documentación, de equipos de protección personal, de uniformes, de cualquier cosa que mencione su sistema, que debe ser entregado, difundido al colaborador, tiene que tener una
evidencia de entrega o difusión, ¿sí? Registros de control de existencia, registros de contratos de locación de servicios, contratos de trabajo sujetos a modalidad, ¿no? Incluso con las tercerizaciones, todo tiene que estar debidamente sustentado. Y definitivamente el reglamento de seguridad lo puede pedir una copia, un ejemplar de reglamento de seguridad, puede pedirlo en digital, y los registros de entrega de equipos de seguridad o equipos o EPPs, ¿no? Ahora, el personal fiscalizador, ¿no? Puede verificar físicamente el centro de trabajo. Esto se encuentra comprendido, como bien dice ahí, dentro del decreto 044. Sí puede aplicar una inspección física en cualquier ámbito, en cualquier institución. Si se habla de, por ejemplo, de instituciones que no están comprendidas dentro de las excepciones de digamos, de este decreto supremo. Por ejemplo, ha habido empresas que estaban todavía laborando y no estaban dentro del grupo de las empresas que tenían el permiso o no eran esenciales para esta emergencia sanitaria, pues entonces eran directamente sancionadas, ¿no? No había este proceso que acabamos de ver, estos flujogramas no se daban de frente, se sancionaba y se cerraba la entidad. Se verifica específicamente el cumplimiento de los protocolos COVID-19, como lo venía adelantando, ¿no? Y si se encuentran trabajadores dentro de una entidad que no corresponde a este decreto supremo, pues definitivamente esta entidad queda cerrada y sancionada. Modalidades pueden ser de SUNAFIL para las inspecciones, básicamente puede ser solo un requerimiento de información, como veíamos anteriormente ante un requerimiento de esta, y ahí puede terminar el acto de inspección. Puede haber una visita virtual, una visita en físico al lugar de trabajo, puede haber las comparecencias virtuales, pueden darse de manera presencial, y finalmente puede también ingresar la SUNAFIL a cualquier otro dato previo o antecedentes de la empresa o de sus colaboradores. El requerimiento de información es básico y negarse ante el requerimiento de información de SUNAFIL bajo cualquier, digamos, excusa, lo único que va a lograr es afirmar de que estamos incumpliendo aquello que se está solicitando. Tenemos formas de hacer llegar la información a SUNAFIL, casillas electrónicas, llamadas, WhatsApp, correos electrónicos, ¿no? De manera física también. Podemos usar cualquier plataforma tecnológica para comunicarnos con estos inspectores de SUNAFIL. Podemos basarnos en documentos en físico, impresos, ¿no? Como les adelantaba, si se verifica que el sujeto inspeccionado se niega a proporcionar la información, ¿no? Se incurre bajo procedimiento en una infracción laboral respectiva según la sanción, según la gravedad leve, grave, muy grave, ¿no? Ya vamos a ver la escala ahorita de sanciones. Cuando venga un inspector de SUNAFIL, él también tiene que cumplir ciertos requisitos. Pues tiene que estar acreditado, tiene que estar con su fotocheck, con su chaleco, tiene que estar identificado. Podría ingresar a cualquier hora del día, pero siempre y cuando se cumpla con las disposiciones del estado de emergencia nacional, ¿no? Porque va a haber instituciones que tienen que cumplir estrictamente solamente los horarios habilitados. Puede ingresar sin previo aviso, no necesariamente va a haber una notificación, ¿no? El inspector puede pedir que lo acompañen trabajadores durante la inspección, ¿no? Las diligencias pueden realizarse de manera presencial o virtual también, ¿no? A través de una videollamada, incluso puede pedirnos que mostremos ciertos objetos de inspección, ¿no? Entonces, la idea es ser lo más colaborador posible con los inspectores de SUNAFIL. Hay que atenderlos, pues, debidamente, con la, digamos, la delicadeza del caso, pues, ¿no? Prestarle todas las facilidades, ¿no? Porque esto siempre, aunque es subjetivo, siempre genera, al mediano y a largo plazo, genera consecuencias, para bien o para mal, en el tema de inspecciones. Es que uno tiene también que acreditar la identidad, ¿no? De todas las personas que se encuentren dentro del centro de trabajo, ¿no? Que estén debidamente identificadas o que figuren dentro de la documentación de la empresa, ¿no?
declarar en el momento sobre cualquier pregunta o cualquier cuestionamiento de este inspector y facilitar cualquier documentación o información que requiera. Una comparecencia básicamente es una exigencia que requiere el inspector, ¿no? De presentarse ya presencial o virtualmente a una oficina pública para aportar cierta información, cierta documentación, ¿no? Ahora, las medidas inspectivas, ya cuando ya se da la inspección in situ, el inspector de SUNAFIL tiene la potestad de paralizar el trabajo, paralizar por ejemplo, una planta, un proceso productivo, digamos, un trabajo administrativo, puede pararlo si encuentra, digamos, el vicio hacia las normas de cumplimiento de seguridad y salud en el trabajo o en el tema sociolaboral. Puede prohibir ciertos trabajos específicos, puede prohibir una tarea específica, incluso puede llegar a plantear y generar el cierre temporal de la institución o de la empresa, ¿no? Entonces, una vez que se determina por parte del inspector que se ha dado un vicio, alguna norma, ¿no? En cualquiera de estos ámbitos, puede emitir un acta de infracción. Ya ahorita vamos a ver un ejemplo de estos. Este es el organigrama que básicamente hemos descrito, ¿no? Entonces, ¿cómo se va a dar esta acta? Primero va a haber una constatación de hechos o constatación de evidencias que nos muestren que se está incumpliendo alguna normativa vigente, sobre todo en seguridad o en salud o en temas sociolaborales. Van a detallar ahí las normas infringidas y qué clasificación de infracción, leve, grave, muy grave. Va a haber se va a indicar ahí qué responsabilidad, si hay responsabilidad solidaria, por ejemplo, si se tratan de terceros dentro de la institución, y finalmente pues, se va a proponer una multa. Esto es en el acta, no quiere decir que necesariamente se va a cumplir todo lo que esté allí escrito, pero ya es un acta, digamos, que queda ahí, no va a ser modificada y va a seguir a todo lo largo del proceso de comparecencia y finalmente la parte resolutiva ya propia de SUNAFIL. Entonces, los datos van a estar del sujeto responsable, ¿no? De la inspección, qué medios se han usado para la investigación, si han subsanado inmediatamente o no las normas o cualquier otro derecho vulnerado, y si se subsanó totalmente o queda todavía algún plazo para subsanar por completo la infracción, ¿no? Criterios entonces para imponer la sanción. Inicialmente SUNAFIL lleva un estilo, digamos, un poco subjetivo, ¿no? En base a las normativas vigentes, pero ahora ya todo está ajustado en ciertas escalas y en un checklist que vamos a ver rápidamente a continuación, si el tiempo nos ayuda. Para imponer una sanción y si hay una ausencia o deficiencia de medidas preventivas, ¿no? Si se expone a los trabajadores a algún riesgo, si hay un incumplimiento injustificado de alguna obligación por parte de la entidad, ojo, injustificado, si hay un incumplimiento en medidas de protección, ¿no? O incumplimiento de advertencias o requerimientos, todo en base a nuestro sistema de seguridad y salud en el trabajo, ¿no? Cuántos trabajadores van a ser afectados. No es lo mismo una sanción por un trabajador que incumple o con el cual se ha incumplido que 10, 20 o más trabajadores. También la escala contempla el número de trabajadores, como podemos verlo allí en pantalla. Y esto hace referencia a la modificatoria del año 2013 que les decía que habla de ya la subdivisión de las sanciones en base al tamaño de la empresa o la institución, microempresa, pequeña o no pequeña empresa, ¿no? Entonces, y en función a la cantidad de trabajadores y a la gravedad de la sanción o la infracción, pues se impone una multa. Estos números se multiplican por una UIT y eso es el monto que obtenemos de sanción o multa ante una infracción ya comprobada. Ejemplos de sanciones, por ejemplo, no registrar en planilla a un trabajador, pues una sanción muy grave, y por un solo trabajador afectado se multiplica cada UIT por 2.63. Ese es el valor de la sanción, ¿no? Por ejemplo, si no se ha pagado una indemnización, no se ha demostrado que se le ha pagado una indemnización a un trabajador, también es una falta muy grave, igual. Entonces es en función a la gravedad. Si no se ha entregado la liquidación de CTS, por ejemplo, puede ser una falta leve e incurre al 0.26 de una UIT. Las infracciones graves de seguridad y salud en el trabajo, ¿no? Son básicamente estas y son a las que más se va a abocar
un inspector de SUNAFIL. Por ejemplo, no tener un registro de que se han comunicado, lo que les decía al inicio, los resultados de exámenes médicos por parte del área de salud ocupacional. Por ejemplo, no cumplir con una normativa básica de seguridad, no haber cumplido con alguno de los requisitos que hemos visto al inicio también, ¿no? Y si nuestros subcontratistas o personal subcontratista que se encuentra dentro de las instalaciones no cumple también con nuestro sistema, ¿no? Recordemos entonces exigir a nuestros proveedores que cumplan con nuestro sistema de seguridad y salud en el trabajo. En la parte laboralista, pues tenemos que de repente no se haya cumplido con, o mejor dicho, obstaculizar la acción o omisión de alguna investigación. Lo peor que podemos hacer es obstaculizar la medida inspectiva de parte de SUNAFIL. Eso es una de las cosas más graves, ¿no? Por ejemplo, en el caso de accidente mortal, no haber emitido entre los 10 días hábiles el informe o no haberlo reportado, eso es muy grave. Este es un requerimiento de comparecencia, una foto, un requerimiento de comparecencia ante SUNAFIL, ¿no? Básicamente pone la denominación o razón social de la empresa, la dirección, ¿no? A dónde pertenece, y ahí pone, se requiere comparecencia, ¿no? A tal fecha, a tal hora. Entonces, ¿y qué requisitos debe presentar? Entonces, ahí está, digamos, en el requerimiento de comparecencia, solo la documentación que se encuentre ahí o que esté directamente relacionada a esa documentación que está exigiendo, solo eso hay que presentar. Ya no debemos de comer más a SUNAFIL con otra documentación que no corresponde específicamente a aquel requerimiento de comparecencia. Acá tenemos otro requerimiento de comparecencia, ¿no? Un formato estándar que tiene SUNAFIL. ¿No? Normalmente se abocan, como ven ahí, presenten su plan y programa de seguridad, presenten los registros de seguridad, registros de entrega de PP, registros de capacitaciones, ¿no? Registros de entrega de exámenes médicos ocupacionales, ¿no? Si están cumpliendo con la normativa de ergonomía, ¿no? Si tienen un mapa de riesgos en el sitio, de repente ha sido eso lo observado, ¿no? Y empieza a ver, vamos a ver unas casuísticas de sanciones muy rápido, ¿no? Cuánto se incumple. Por ejemplo, ahí dentro de la casuística de sanciones, esto lo pueden encontrar en la página de SUNAFIL, lo pueden descargar. El checklist, digamos, de las sanciones, por ejemplo, no contar con el procedimiento de trabajo para la labor que desarrolla el trabajador, no tener el manual de funciones y el procedimiento de trabajo para ese puesto específico es una sanción grave. Entonces ahí corresponde a 11.400 soles de multa, ¿no? Para un solo trabajador afectado. Si de repente en ese puesto tenemos pues 5 trabajadores, pues se va a multiplicar por 5, ¿no? Si es que no se está cumpliendo el procedimiento de trabajo en ellos o no se tiene un procedimiento de trabajo en ellos, ¿no? Podemos tener, por ejemplo, en punto 7, ahí que vemos en pantalla, no cumplir con mantener el registro de accidente conforme a ley. De repente los formatos no están bien llenados, no cumplen con todos los campos que pide la legislación vigente. Entonces eso también es una falta grave. Entonces, lo que va a hacer SUNAFIL es va a emitir esta tabla, ¿no? Y nos va a pedir, nos va a poner ahí el motivo de la sanción, por ejemplo, impedir el ingreso al centro de trabajo, ¿no? De un trabajador, ¿no? Se pone ahí la resolución a la cual está referida, qué empresa es la sancionada o inspeccionada, mejor dicho, y los hechos constatados, ¿no? Y si ha habido una apelación, por ejemplo, ahí dice ahí, esta apelación ha sido infundada y cabe una multa de 51.000 soles, ¿no? Entonces, esta ya es la respuesta final en ciertas sanciones, ¿no? Igual acá podemos ver otro, ¿no? Acá, por ejemplo, de una pérdida de poderes por parte de la empresa. Entonces, estos poderes aparentemente se han perdido, pero estos poderes correspondían al requerimiento sociolaboral que había hecho SUNAFIL. Entonces, como se ha determinado que esta pérdida de repente no ha sido justificada, entonces pone la multa por no tener esta documentación, que es de 9.000 soles, por ejemplo, en este caso. Entonces, así de esta manera, incluso si se perturba la acción del fiscalizador, aunque no se le agreda o no se le afecte directamente a él, si él percibe dentro de la institución pues un clima laboral que digamos, excede lo correspondiente a las normas vigentes, pues también va a emitir o puede emitir una sanción en el ámbito sociolaboral también. Ahora, este es el checklist o lista de verificación que usa SUNAFIL cuando es una inspección ya detallada de una institución, ¿no?
y esta es específicamente direccionada al COVID-19. Así como para el COVID-19 existen listas de verificación para otros ámbitos de seguridad, de salud y sociolaborales. Esta está elaborada específicamente para el COVID-19. Entonces, hablan desde la parte de si se tienen procedimientos, si se tienen políticas, si se tienen la documentación de cómo se ha implementado este plan de vigilancia en el COVID-19 en la empresa, en la parte de salud ocupacional, si se ha implementado un plan de seguimiento, limpieza y desinfección de ambientes, si se tiene un protocolo de trabajadores para el COVID, según el COVID-19 implementado, ¿no? Todo tiene que estar documentado y tiene que verse en la realidad. Y este formato contempla, ¿no? Cómo se va, si se ha aplicado, si se aplica la higiene, si se tienen los certificados de desinfección, de fumigación, si se tiene las listas de entrega de EPPs, de mascarillas, de guantes para el personal, por ejemplo, de limpieza, si se tienen documentos que amparen la compra o los contratos de servicios de implementos de limpieza o limpieza de las instituciones, dónde está amparado, en qué documento están amparadas estas evidencias, ¿no? Entonces, todo tiene que estar debidamente documentado. Por ejemplo, ahí en el punto 13, entre lavado y desinfección de manos obligatorio. Se tienen puntos de lavado de manos, se está cumpliendo con el procedimiento de lavado de manos. De repente no tiene agua. Está ahí el punto, pero no tiene agua, no tiene jabón, ¿no? Entonces, esto también es susceptible, pasible de una sanción, ¿no? Entonces acá se va a poner cumple, ¿no? Por implementar, cumple parcialmente o no aplica, porque puede haber instituciones o empresas que no aplica a ciertas medidas porque no corresponden a su ámbito o a su rubro. Entonces, por eso allí se tienen las opciones arriba CPI, CPs, NEA, ¿no? Entonces, cumple por implementar, cumple parcialmente, no aplica, ¿no? Entonces, así podemos ir bien el tema de vigilancia y salud ocupacional, ¿no? Por ejemplo, se tiene un control diario por parte del médico ocupacional de aquellas personas que han dado positivo o están con sintomatología COVID-19. Entonces, se está aplicando la 448 o la resolución ministerial 458 del MINSA. Se está cumpliendo aquí. Aquí se tiene claramente incluso qué artículo, ¿no? O qué decreto supremo hace referencia de esa ley en cada uno de estos ítems, ¿no? Entonces ahí es fácil de repente, con solo tener este checklist a la mano cualquier empresa, hacer una autoevaluación a medida que ahí pueden evidenciar que están realizando una auditoría que cuenta para su sistema de seguridad y salud, pueden tenerlo a la mano y con eso darse cuenta si están cumpliendo o no. Entonces, tengamos muy en cuenta cada uno de estos ítems y obviamente si es que aplican a nuestra institución. Sé que es un poco extenso todo esto, pero yo les aconsejo váyanse directamente a estos documentos de SUNAFIL, a estos checklists, ¿no? Que se tienen acá, que es la lista de verificación, por ejemplo, para el COVID-19. Ahí pueden descargarse la ley 29783, pueden descargarse su reglamento de implementación en la 005-2012, ¿no? El decreto supremo. Y con esto basta y sobra para tener una inspección de SUNAFIL. Lo más importante es enfocarse en las evidencias, en el cumplimiento, no solo del papel, sino que esté evidenciado en la realidad del cumplimiento. Si se pierden alguno de estos dos, es más que seguro que nos van a aplicar una sanción, una multa. Ahora, como les decía anteriormente, enfóquense, aunque sea en ser observados, pero no en tener una no conformidad. Es mejor presentar algo que de repente tiene deficiencias a no presentar nada o negar la inspección a un acto inspectivo de SUNAFIL, porque eso va a generar definitivamente una sanción irrevocable, inapelable. ¿Sí? Vamos a responder rápidamente a las preguntas, ya estamos sobre el tiempo. A ver, los accidentes del público, terceros, ¿también registran o solo parte de trabajadores de empresas? Sí, los accidentes de terceros se registran, pero internamente dentro de nuestro sistema de seguridad. Ahora, si el accidente ha ocasionado una lesión grave o una pérdida de la vida, pues tiene que ser igual reportado al Ministerio de Trabajo, pero esto ya va a ser directamente por la empresa responsable, ¿no? Pero sí tiene que quedar registrado porque nosotros o cada institución es responsable solidario en cuanto a las consecuencias de un accidente dentro de sus instalaciones. En la época de COVID-19, durante la emergencia sanitaria, se pasarán EMOS.
Pues ahorita están suspendidos los exámenes médicos ocupacionales, ¿no? Entonces, todavía estamos ahí exentos hasta que termine este periodo de emergencia sanitaria. La confección de la matriz per se, que es anual, puede modificarse periódicamente, sí. O sea, anualmente se tiene que presentar una actualización de la matriz per se, que es la matriz de análisis de peligros, de identificación de peligros, análisis de riesgos, sus medidas de control, ¿no? Eh, pero puede hacerse después. De hecho, es exigible cuando hay un accidente grave, que son los reportados al Ministerio de Trabajo, cuando hay una muerte por causa de trabajo, se tiene que hacer una modificación al IPRC necesariamente y tiene que estar evidenciada. Esos son los requisitos o las medidas correctivas que necesariamente van a ir en la investigación de accidentes. Entonces, si en la investigación de accidentes va una medida correctiva, en físico, por ejemplo, en alguna parte de la instalación, necesariamente tiene que estar reflejada en nuestro IPRC, ¿no? Incluso tendría que estar reflejada eh, en el perfil de puesto, en el análisis de riesgo de cada puesto de trabajo, ¿no? Incluso tendría que estar ya incluida si es que aplica en nuestro reglamento interno de seguridad y en el reglamento interno de trabajo si es que es pasible de una sanción administrativa. SUNAFIL puede intervenir de oficio al empleador ante una denuncia hecha por redes sociales, Facebook o Twitter. Solo puede ser admitidas ante SUNAFIL cualquier denuncia mediante los canales autorizados por SUNAFIL. Dentro de la página de SUNAFIL se encuentran las medidas, mejor dicho, las formas de hacer denuncias. Normalmente se tiene un teléfono disponible, se tiene un número de WhatsApp, se tiene un correo electrónico. No estoy seguro, desmentiría en el tema de redes sociales. No tengo ahí el alcance, pero sí hay otros métodos aceptados y figuran en la página de SUNAFIL. No sé si hay otra duda, pregunta, ¿no? Para en todo caso concluir con esta capacitación. Sí, no veo más dudas, preguntas. Les agradezco la atención. Es bastante material para analizar, pero básicamente debemos enfocarnos en cumplir la normativa. Bueno, es bastante obvio, pero cómo cumplirla, pues ahí tenemos dentro de la página, incluso de SUNAFIL, tenemos bastante documentación, bastantes referencias, cosas ya masticaditas, esta checklist que ellos mismos utilizan durante una inspección, que finalmente nos van a servir de línea base para analizar nuestro propio sistema de seguridad, el sistema de salud y el sistema de sociolaboral, ¿no? ¿Cómo lo estamos cumpliendo? Está En por estos allí. momentos hemos lanzado la encuesta de satisfacción referente a la charla recibida el día de hoy. Agradeceré nos puedan explicar la capacitación del día de hoy. De igual manera, agradecer por su presencia y de igual manera a ti, Mauricio, por tu apoyo constante. Listo, gracias a ustedes más bien. Gracias. Que tengan un buen día. Una buena tarde.